Bienvenido a De Ley Te Sirve, el podcast de Solines y Asociados Abogados, donde hablaremos sobre todos los temas que de ley te sirven en tu emprendimiento o negocio. Únete a nuestros episodios y adquiere herramientas que te permitan superar cualquier obstáculo en tu crecimiento empresarial. En este espacio, junto al equipo de Solines y Asociados Abogados y otros expertos, quienes nos contarán sus experiencias, abordaremos todo sobre negocios y derecho. Hola, este podcast de ley te sirve, porque te vamos a contar cómo acceder a inversiones desde una etapa temprana, seas una startup o un emprendimiento. Capital Semilla, Capital Ángel, Fondo de Capital de Riesgo, entre otros. En este cuarto episodio, es un gusto presentarles a Mauricio Terán, cofundador de Emerge, quien nos compartirá su experiencia y sus logros a través de su startup, que a partir del metaverso presenta una plataforma tecnológica y una nueva categoría de producto que trae el tacto a la comunicación humana. Mauricio Terán es un emprendedor ecuatoriano, cofundador de Emerge y una empresa de tecnología ubicada en Los Ángeles. En Ecuador, trabajando con una institución de microfinanzas, ayudó a abrir el acceso al crédito a las comunidades más pobres del país. Durante los últimos 15 años, cofundó un negocio de dispositivos médicos, apoyó el incipiente ecosistema de empresas emergentes y lideró iniciativas de innovación con algunas de las empresas más grandes de Ecuador. Se convirtió en el primero en su país en ser parte de un programa insignia en Singularity University y ganó la competencia de impacto global de Ecuador en 2015. En el mismo año, fue seleccionado para un programa auspiciado por Google y la NASA en Silicon Valley, donde cofundó Emerge, una startup que ha desarrollado una plataforma tecnológica y una nueva categoría de producto que trae el tacto a la comunicación humana. La empresa cuenta con un equipo de 20 personas a tiempo completo y está respaldada por fondos de Venture Capital, incluyendo M13, Ring, Snap, Light, Vulcan Capital, Epic, Rec Room, entre otros. Le damos la bienvenida, Mauricio, a nuestro podcast para conversar contigo justamente de un tema tan importante para todo aquel que quiere emprender, más aún cuando ese emprendimiento está vinculado al mundo de la tecnología, que siendo tan cercano, también es tan complejo de entenderlo. Hola Santiago, primero muchas gracias por la invitación, me encanta la visión que tienes para este podcast, escuché algunos de los episodios anteriores, así que felicitaciones y encantado de apoyar. ¿Cómo es iniciar una startup, un emprendimiento tecnológico fuera del Ecuador, más aún un país como Estados Unidos que tiene sus ventajas pero también sus complejidades y su competencia a economía de escala? Y en base a esa lógica, quisiera que nos cuentes un poco cómo surgió este negocio, esta empresa, este emprendimiento que estás tú llevando a cabo con otros socios, para contextualizar y entrar después a materia de lo que implica la inversión en etapa temprana y cómo ustedes accedieron a esa inversión. Nos arrancamos en el 2015, entonces les conocí a mis cofundadores, Isaac Castro es un español, ingeniero de telecomunicaciones que venía de una carrera en Siemens, y Slyly, él tiene un background más bien en ciencias y trabajaba justo en áreas remotas. Él hacía impresiones, filmaba en 3D bajo el mar. Y bueno, él tenía una non-profit que le fue muy bien también con eso, un emprendimiento anterior. Y bueno, nos conocimos en un programa en Silicon Valley y de cierto modo los tres teníamos o compartíamos la experiencia inmigrante en ese momento, un poco de ese rato estando viviendo afuera, y un poco que nos unimos alrededor de una visión que primero nos preguntamos como que qué queríamos hacer, un poco así, algo que nos apasione por los siguientes 10 años. Y lo que nos unimos alrededor de este concepto de dar un paso adelante en la comunicación humana. Entonces, nuestra visión desde el inicio fue esa. Creímos que el paso más importante que faltaba era mejorar la forma de conectarnos con seres queridos a distancia. Y para hacerlo era incorporar el tacto. Entonces, como un poco lo que pensamos en ese momento fue que vamos más de un siglo con solo audio y video en nuestra comunicación, pero ya sabes, especialmente lo que vivimos con la pandemia, de que en Zoom te quemas. Es difícil mantener un sentido de conexión, especialmente cuando vives a distancia.
y, o sea, te pierdes expresiones corporales, no puedes pasar momentos juntos, ni sentir esos momentos de contacto que nos hacen sentir presentes. Entonces, un poco con esa problemática, arrancamos a investigar diferentes tecnologías que podían abarcar esto y encontramos una que nos apasionó, que es el uso de ultrasonido para traer el tacto a una experiencia virtual. Entonces, bueno, te cuento un poco porque fue un proceso largo, ¿no? Arrancamos solo con una idea y sin capital, un poco nos movimos primero a Los Ángeles, ya comprometidos a arrancar esto con todo. Creo que uno de los primeros pasos que dimos fue hacer un listado de diferentes tipos de aceleradoras y como que por dónde arrancamos, porque no, o sea, teníamos nuestros ahorros y con eso nos daba para muy poco runway. Entonces, tuvimos la suerte que justo arrancamos con una aceleradora con la que levantamos los primeros $70,000 y con eso a armar un prototipo en 3 meses. Y ese fue como que el principio. O sea, a partir de eso, solo con un poco con una visión clara y comenzamos a levantar y ahí a encontrar gente que crea en esta visión. ¿Qué significa para ustedes conseguir esa aceleradora? Porque no necesariamente quien lo escucha sabe qué significa eso. Y cómo ustedes lo lograron conseguir, porque a la larga fue capital externo que llegó a apoyar su idea, proyecto, además porque imagino que ustedes de su idea pasaron ya a un plan de negocios y evidentemente fueron armando un proyecto que quien venga a apoyar. Ya veremos la forma de apoyo en el transcurso de esta conversación, pero ahora centremos en la aceleradora que tú has topado, ¿no? ¿Cómo y por qué tú crees que hubo este apoyo? Claro, principalmente porque sea aceleradora o sea a través de inversionistas de ángeles, lo primero es quién está detrás, quién te puede apoyar en una visión, ¿no es cierto? Y en un inicio con algo tan temprano, o sea, porque no teníamos ni siquiera un prototipo, teníamos solo la idea y nosotros 3. Entonces, en ese entonces fue solo perseverancia, o sea, nos mandamos varios meses de aplicar a diferentes aceleradoras, intentar levantar, o sea, capital ángel. Y nos costó varios meses sin parar, como que hasta ese inicial. Y luego ya con esos 35 tuvimos que realmente llegar a un hito importante, que era tener un primer prototipo funcional y realmente en ese tiempo limitado. Y luego ya o sea, ni bien llegamos a eso, levantamos los siguientes 35 y con eso otros 3 meses para continuar el desarrollo y luego ya con la idea más pulida y con la investigación de mercado que hicimos de fondo, ya levantar el primer billón, que fue la siguiente etapa. Que puede ser una persona natural o jurídica, una persona física o una empresa, digamos que además de invertir capital de riesgo, está dispuesto a algunas cosas adicionales, porque los recursos no solamente son económicos. Está dispuesto eventualmente a compartir conocimiento, transferencia de ese conocimiento, evidentemente entregar tiempo, para que justamente este emprendimiento, este negocio que está iniciando, tenga ese apoyo, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante porque el inversionista ángel no solamente, aunque es su mayor cualidad o característica, el tener un músculo financiero que permita ayudar al desarrollo inicial de cualquier emprendimiento o de cualquier negocio, también tiene estas ventajas que te puede dar, ¿no? Hay muchas inversionistas ángeles que provienen justamente de grandes corporaciones que tienen el know-how, el conocimiento sobre un área que saben que pueden aportar adicionalmente a los recursos económicos. En Ecuador, más o menos, digamos, en Ecuador y países como los nuestros, el promedio de inversiones ángeles que en montos, digamos, está entre unos 100,000 y 500,000. En Ecuador, 100,000, 200,000 es el tope que uno puede encontrar. La base oscila, como les digo, entre 50 y 100, 50 y 200 a lo mucho. Eso como un poco de referencia, Mauri, para darles a quienes nos escuchan, porque es importante también que entiendan qué podrían acceder en el futuro. Tú hablaste de $75,000. Es un rubro que para Estados Unidos es un rubro que totalmente viable. En Ecuador también podría ser más o menos razonable ese valor. En montos no creo que hay mucha diferencia entre uno y otro, especialmente en esa etapa temprana de
de inversionistas ángeles, ¿no? O sea, en montos, yo creo que mucho de lo mismo, obviamente acá con un poco más de, pero una diferencia grande también yo creo que es las expectativas de esa inversión, ¿no? Acá, por ejemplo, en una etapa muy temprana, que es casi pre-semilla en ese caso, a cambio de una inversión de 50 a 100 mil, o sea, yo creo que justamente hay una expectativa de que qué porcentaje de equity cedes como fundador o como startup, es un poco más bajo de lo que en Ecuador pasaba, que la expectativa era muchas veces mucho mayor a cambio de ese capital, y eso ya de entrada limita a muchos startups de que ya un poco es un freno de que ya no te permite continuar creciendo. O sea, yo creo que eso es algo un poco también de cultura y expectativa que en una etapa muy temprana, si es que el monto que cedes es menor, tienes mucho más campo para crecer y para continuar cediendo equity a cambio de capital mientras creces. Mientras si cedes demasiado muy temprano, ya la empresa se queda sin un modo de crecer manteniendo el interés del emprendedor. Entendiendo que equity en español es capital, es decir, lo que está diciendo Mauri es, digamos, lo normal que pasa en una empresa. Es decir, si yo voy a invertir y es un capital que busca apoyar el emprendimiento, el desarrollo de esa iniciativa, de ese negocio, de esa idea, pero quiere una participación porque cree que le va a ir bien, que es totalmente válido, ustedes entiendo que lo que hicieron fue dar evidentemente un poco de ese capital, ese equity, para que les quede más capital para en el futuro, cuando requieran más dinero y su negocio valga más, puedan acceder a ese financiamiento que van a seguir requiriendo, que tú nos vas a contar también qué es lo que ha pasado en este tiempo, y de algún modo lograr entregar parte de ese capital a través de acciones y recibir ese capital para poder invertirlo y seguir desarrollando el negocio. Entendamos una cosa, tú decías un capital, estaban ustedes en una etapa presemida, ¿no? El capital, normalmente el capital que se logra al inicio es un capital justamente semilla, que en muchos de los países y en muchos de los espacios donde se desarrollan, digamos, como en Silicon Valley, donde está Mauri, se desarrollan espacios digamos, de incubadora y de apoyo a la industria y a los nuevos negocios, son fondos no reembolsables, lo cual es buenísimo porque ahí sí, ahí no tienes problema de equity, problema de capital. Hay veces que esos fondos no reembolsables, o muchas veces, mejor dicho, suelen venir de fondos públicos, que son escasos y son más complejos. Cuando son fondos privados, por lo general sí quieren capital. Entonces, tal vez ese elemento que es importante, y tú nos cuentes un poco qué tan difícil fue conseguir ese primer apoyo, esa primera capital para acelerar la idea, y después nos cuentes también cómo fue el resto de financiamiento. De lo que me preguntas, te puedo separar un par de cosas, ¿no? La una es la que te decía un poco el ceder participación accionaria, de lo que me refería, acá, justo a cuánta participación accionaria cedes a cambio de capital, esa proporción importa, ¿no? Entonces, a eso me refería, que si cedes demasiada participación accionaria a un inicio, te quedas un poco estancado en el crecimiento. Entonces, y eso sí es una diferencia. Entonces, nosotros desde temprano tratamos de proteger un poco el equity, pero al mismo tiempo buscando inversionistas de valor. Y al comienzo no tienes network, ¿no? Al comienzo, o sea, llegamos a Los Ángeles un poco a conocer gente, y eso nos ayudó un poco a la aceleradora en arrancar un inicio de ese network, de ir conociendo gente que te puede ayudar, con la que puedes aprender, pero más que nada es un proceso de aprendizaje acelerado. Y como tú dices, mencionaste un poco qué problemas le enfrentamos para levantar, o qué es lo que hicimos. A la final fue una sacadera de aire. O sea, te cuento que la primera ronda seguramente sobrepasamos 3,000 inversionistas ángeles a los que hicimos pitch. Un poco porque estás aprendiendo qué funciona, qué no, qué inversionistas
un poco le llamamos como que kicking tires, que son los que en verdad no tienen fondos o solo no están realmente interesados, pero igual quieren mantenerse un poco informados. Entonces, ese proceso de aprendizaje es más bien algo que requiere tiempo y obviamente mientras más te comuniques y pidas ayuda a gente que ya ha pasado por el mismo proceso, aceleras ese aprendizaje, pero eventualmente a eso te ayuda diferentes instrumentos de financiación, como que mencionaste, cómo hicimos, o sea, porque una cosa es aceleradora, ¿no? Entras a un programa y ahí es simplemente un intercambio de participación por esos fondos iniciales, pero luego ya cuando entras a inversionistas ángeles hay algo muy interesante acá que se llama SAFE, que es un Simple Agreement for Future Equity, que eso no estoy seguro si hay en Ecuador, pero es un instrumento muy interesante porque lo que hace es, en vez de que sea muy complejo el documento para levantar capital inicialmente, esto es casi como una promesa de Future Equity, es un documento que lo creó Y Combinator inicialmente y ya se utiliza muy abiertamente acá para levantar justamente inversión ángel y de fondos más pequeños. Sin necesidad de que tengas una valoración formal, que eso siempre es un proceso un poco más largo y complicado. Entonces, en etapa temprana, eso es un gran instrumento, así como el crowdfunding hoy en día, o sea, y luego ya cuando estás un poco más formalizado como empresa, ya puedes acceder a otras fuentes como venture debt y a una ronda con precio que ya requiere un inversionista o un fondo que lidere la ronda y junte al resto. El crowdfunding ahora tú tienes, que el crowdfunding básicamente el concepto es poder acceder a través de terceros, de pequeños inversionistas, recibir dinero como una especie de fondo, ¿no? De fondo que te permita a ti recaudar lo que tú has proyectado en tu presupuesto inicial. Desde la vista de ustedes, y eso para replicar en el resto de emprendedores, no basta con un buen producto, también es importante la estrategia de negocio. ¿Ustedes tenían una estrategia de negocio, aparte de ese buen producto que estaban planteando, para atraer esos capitales? Es donde entra un poco la complejidad del tema, porque arrancas o sea, y especialmente en nuestro caso, es un producto que requiere hardware, o sea, nosotros desarrollamos una plataforma, un aparato físico, que es lo que habilita la experiencia. Entonces, una combinación de hardware, software y contenido que hacía un poco más complejo el reto, porque al comienzo levantas con una idea sin haber probado el desarrollo del hardware. Luego, desarrollo del hardware y te toca un poco compartir esta visión sin haber validado el software o la experiencia del producto. Y ahora que ya tenemos, bueno, luego de 24 millones levantados y ya con el producto tangible, ahora sí tenemos toda la validación del mundo en cuanto al usuario, al mercado, pero ha sido algo que ha ido poco a poco. Entonces, en ese proceso, la visión y la narrativa, o sea, que sea una historia convincente para un fondo de inversión, ellos tienen que creer que el negocio tiene un potencial de billones, porque esa es la apuesta de VC, ¿no? O sea, es que sea una oportunidad de alto impacto y altamente escalable. Y eso es una combinación que no siempre se puede dar con data, al ser algo tan nuevo. Entonces, una combinación entre la atracción, entre demostrar que tienes el equipo correcto para llegar a eso. Entonces, para nosotros lo más importante fue el equipo y desde un inicio, desde las primeras contrataciones, realmente nos enfocamos a desarrollar no solo una cultura, pero un nivel de talento que sea atractivo para inversionistas. Y atraer talento de ese nivel es casi igual de difícil que atraer la inversión en sí. Yo hago que conforme voy atrayendo recursos económicos para poder desarrollar mi negocio, el producto, el servicio que va a dar, en este caso ustedes su producto,
cómo también destino ciertos recursos para ir mejorando esa estrategia de negocio, capturando, obviamente, grandes, grandes hitos desde el punto de vista tanto del elemento humano como desde el desarrollo tecnológico. Claro. Para que el que venga después, que porque tú dices que ahora están empezando con $5,000, en su última ronda 24 millones, imagínate la brecha que hay entre el inicio y lo que están ahora. Es decir, para lograr que hayan inversionistas que quieran poner esa suma de dinero es porque esa estrategia de negocio se fue también consolidado porque los recursos los piden ustedes distribuir de tal forma en que todo iba de la mano, ¿verdad? Es decir, iban creciendo no solamente en el core business suyo, sino también en la estrategia de cómo ir vendiendo y cómo ir consolidando de cara a capturar más inversionistas, ¿verdad? Así sería un poco la lógica. Exacto. Entonces, arranca con hitos mucho más enfocados en hitos tecnológicos, o sea, porque arrancamos las primeras etapas, era todo en demostrar tracción en la tecnología, ¿no es cierto? Que demostrar que es viable, que es... entonces, como te decía, el primer prototipo que hicimos era una cosa grandota que la llevábamos por San Francisco cargada, o sea, y era era un prototipo con 5 cables conectados de electricidad. Entonces era complicado y en ese entonces te basas en visión y en conseguir inversionistas que crean que un poco que puedes conseguir el equipo que convierta este prototipo en un producto. Entonces, los primeros hitos eran tecnológicos, era cómo reducimos el tamaño de este prototipo grande, cómo incrementamos la capacidad técnica, porque el primer prototipo generaba un punto de presión y bueno, no entré a cómo funciona la tecnología, pero en esencia utilizamos ultrasonido para recrear sensaciones virtuales en el aire que puedes sentir con tus manos, todo funcionando en sincronía, en tiempo real, en una experiencia de realidad virtual o realidad aumentada. Entonces, al final, es como, yendo a lo que hacemos, traemos el tacto al metaverso, sin necesidad de guantes o controles. Entonces, pero para llegar a esa visión, tenemos que ir paso a paso. Entonces, primero, por estos prototipos que se fueron mejorando y con cada iteración y en hardware, cada iteración es más larga. Entonces, casi de 12 a 18 meses, cada nueva generación completa de la tecnología. Pero siempre con una narrativa, con una narrativa de cómo esto se convierte en negocio. Entonces, eso tenía que ser convincente a pesar de que no... imagínate, esto hace 5 años, o sea, no estaba claro que realidad virtual iba a ser algo escalable, que recién desde el año pasado es donde un poco empieza a despegar y recién el próximo año ya lanza Apple, PlayStation, o sea, entonces un poco estamos en el timing perfecto, pero era casi como apuntarle a un paso adelantado en fútbol, ¿no? O sea, que es como que tienes que arrancar en algo que va a llegar al timing correcto para cuando esté el punto de inflexión. Y eso en un inicio temprano, o sea, en etapa temprana es una visión, es la narrativa que le cuentas al inversionista y que te creen o no te creen. Y muchas veces es contracorriente. O sea, mucha gente no creía que realmente que tecnologías inmersivas iban a ser esta siguiente plataforma de cómputo hasta que Facebook, justo con este rebranding y reestructura, el 20% de Facebook está de la nómina de Facebook está trabajando en realidad virtual y aumentada. Y bueno, Microsoft, Apple lanzando el próximo año, o sea, realmente estamos en un timing muy interesante. Su emprendimiento, su startup, empieza ¿hace cuánto, más o menos, digamos, en fechas, en años? Nosotros arrancamos en 2015, pero la idea nos tardó unos 6 meses en regresar, como que yo a Ecuador, Isaac está viviendo en Colombia, unos 6 meses en investigar un poco el tema y terminar nuestros días, o sea, vender todo y mudarnos a Los Ángeles. Y entonces, en verdad, ya mudados en Los Ángeles, arrancamos 2016.
y un poco las grandes etapas en esta trayectoria fueron como que el 2016 es cuando levantamos como que el primer millón más o menos. En el 2017 levantamos como que una siguiente etapa, ya el seed, casi un poco más de 6, y en el 2019 ya la siguiente etapa con otros 12, ya una serie A. Sin duda, ustedes, visionarios, pues evidentemente han avanzado, y claro, ahí habrá muchas diferencias entre lo que está haciendo Meta ahora y lo que están haciendo ustedes. Tú decías sin guante, Zuckerberg creo que presentó justamente un guante que te permitía esa parte de la sensación de tocar. Uh-huh. Pero en todo caso, lo que sí es interesante de su proyecto es cómo ahora eventualmente con el tiempo las cosas van evolucionando, y claro, los que primero hacen les es más complejo conseguir estas inversiones. Tú mismo hablabas de estos montos en este lapso de 5 años. Tal vez ahora parecería que es más sencillo porque ya está mucho más adentrado estos conceptos y esta nueva, digamos, forma de entender la realidad virtual a través de sensaciones, pero sin embargo hay muchos ya actores de por medio, y eso complica el acceder a inversionistas, ¿no? Claro, yo creo que no hay vía fácil, ¿no? O sea, eso sí, creo que no conocemos a un cofundador que no haya sufrido lo que es levantar fondos, simplemente por la cantidad de... O sea, cada inversionista recibe, o sea, cientos, sino miles de propuestas. Entonces, realmente tiene que ser algo diferente y algo un poco contrariano para que o sea, que no sea, para que sea atractivo, para que sea una oportunidad grande, pero a la final es o sea, es trabajo en equipo. Realmente los hitos que logras mezclado con o sea, en el proceso porque cada ronda te da un runway limitado, especialmente antes de que sea un negocio sustentable, ¿no? Y en algo como lo nuestro, que es mucho, o sea, requería mucha inversión en R&D y en desarrollar un poco esta nueva categoría de productos, nueva tecnología, es una trayectoria diferente, ¿no? O sea, el mundo ideal para cualquier empresa es no tener que levantar capital. O sea, es claro, que sea un negocio. Exacto, un crecimiento orgánico, pero en algo así es un poco más difícil, especialmente en hardware más que nada, porque te tienes que invertir en desarrollarlo antes y en algo como lo nuestro, en la que tienes un mercado que aún no estaba claro, recién se está, o sea, ahora sí está muy claro, ya porque ya tienes más de ya llegando a cerca de 20 millones de personas ya utilizando realidad virtual. Claro. Son básicamente muchos de los juegos de video, ¿no? Exacto. Ahorita está enfocado en juegos, pero eventualmente es todo. Y eso es lo que es el metaverso. No solo es un tema que arranca por el lado de juegos, pero es el futuro del Internet. Es la transición de un Internet basado en información y en páginas web a un Internet basado en experiencias y mundos virtuales. ¿Dónde están ustedes? ¿Cuánto influye en porcentaje ese capital? Porque hay que invertir en personas, no solamente en tecnología. ¿Qué puedes un poco contarnos de eso para que puedan también entender quienes quieran entrar en este mundo, ¿no? O sea, como dice, o sea, la inversión, o sea, para mí nosotros no es que hay inversión en tecnología, la inversión es en la gente. Entonces, realmente, desde un inicio, o sea, como dijiste al comienzo, o sea, somos 20 a tiempo completo, y realmente atraer al mejor talento es lo más difícil y lo más importante, porque son los ingenieros y es el equipo el que realmente logra los hitos. Entonces, justo, o sea, regresando un poco a la etapa inicial, para nosotros nuestra primera contratación fue un PhD en física increíble que había trabajado en el telescopio, en el James Webb, que va a ser el que va a reemplazar al Hubble. Sí. Se unió, entonces él creó un poco, nos dio esa curva de aprendizaje ¿Y cómo atraer a alguien como él, por ejemplo? ¿Cuál sería el tip tuyo que darías?
cómo atraerlo, porque también va esto dentro del plan de negocio, digamos, cómo atraigo, aparte seguramente porque le van a pagar bien, pero le pueden pagar muy bien en muchas partes, ¿cómo así? Sí. ¿Qué podrías contarnos un poco de Claro, esa? no, y exactamente, como dices, pueden trabajar en cualquier lugar, o sea, y no solo eso, sino les pagan mejor en cualquier otro lugar, porque un Facebook paga o sea, mucho más que nosotros. Pero la única forma de atraer talento a ese nivel es como algo que sea, básicamente que les sea atractivo, que puedan aprender y que puedan, o sea, algo que esté un poco rompiendo fronteras. Entonces, por un lado, eso hace más fácil atraer talento porque es más difícil si estás en algo un poco más tradicional. Cuando es algo muy nuevo, la gente también, y con una visión que a la final atraes gente que se apega a la visión. Y Claro, son retos para ellos también. La apuesta contigo, porque para ellos también es una apuesta grande, así como cualquier inversionista. Ellos le apuestan porque están ganando menos de lo que podrían ganar en una empresa grande y de una forma más riesgosa de la que podrían tener, como la seguridad laboral que podrían tener en una empresa más grande. Pero, o sea, entonces digamos que aparte del reto profesional, intelectual que pueden tener en algo como esto, aparte que puede inclusive encantarles el negocio planteado, también ustedes en ciertas personas, digamos, estratégicas, también les dan equity, o sea, les dan capital, sí, acciones, ¿verdad? Sí, son partícipes de eso porque esa es un poco la apuesta que le hacen desde etapa temprana. A la final, el talento de ese nivel es casi como un inversionista, o sea, tienes que convencerle con una visión, con una cultura correcta y nosotros, o sea, un gran enfoque fue desarrollar una cultura basada en respeto, o sea, realmente que se trabaje en equipo con transparencia y con claridad y eso nos permitió atraer realmente a grandes seres humanos de los que aprendemos a ver. Yo sí, como a veces digo, yo me siento o sea, si estamos en una, si fuera una competición, o sea, yo como que me siento el más tonto de todo el equipo, ¿no? O sea, de 20 personas, porque al final quieres trabajar con gente más inteligente, más, o sea, con más experiencia, que ti en todo sentido, porque eso es lo único que te permite tener esa curva de aprendizaje. Si quieres ser exitoso, te tienes que rodear, no importa el negocio, de los mejores, porque a la larga, además que haya complementariedad, es decir, que sea mejor que tú y además se complemente. Sí. Y eso se aplica a cualquier negocio. Es evidente que aquí en el tema tecnológico, sin duda, cobra mayor relevancia gente con experiencia muy preparada, muy educada, pero es que si vamos a cualquier negocio, por más simple que sea o más complejo, este concepto de capturar a este tipo de personas que puedan ayudarte a sacar adelante al negocio, complementándolo y mejorándolo, sin duda se aplica, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un restaurante, si tú puedes traerte a un gran chef que puedas venderle la idea de cómo quieres tú, cómo concibes este nuevo restaurante en Ecuador, en un país andino, con una diversidad de productos, y lo traes diciendo, mira, es un reto para ti el poder convertir a la comida, a la cocina ecuatoriana en una cocina internacional. Allá eres uno más, muy bueno, pero uno más, en Europa o en Estados Unidos, en cualquier país que tenga ya obviamente un desarrollo culinario, y lo traes acá, y encima le dices, te voy a dar además vas a ser mi socio para que seas parte de este negocio, y que tú lo apuestas, como tú dices, invierto tiempo, invierto mi conocimiento, como decíamos un rato, no es solamente dinero, y le apuesto por un negocio que va a ser mío también. Entonces son elementos muy importantes, entiendo yo, ¿no? ¿Y dónde están ustedes ahorita, un poco para ir cerrando, Mauri, dónde están ustedes ahorita y cómo ves lo que se te viene a futuro para entender bien que la empresa ya está lista y que más allá de que puede seguir creciendo, porque crecer puede seguir, pero ¿cuándo creen ustedes que, en qué momento, tanto en la parte económica como en la parte del tiempo, creen ustedes que podrían ya tener a la compañía operando? Claro, o sea, pues la compañía ya opera, ¿no? O sea, lo que sí, o sea, al ser un emprendimiento tecnológico, o sea, aún estamos pre-revenue, porque nos costó hasta un poco ya poner junto el producto que queremos lanzar al mercado, pero ya lo tenemos, o sea, entonces estamos muy cerca de lanzar nuestro primer producto ya al consumidor final, y eso ya lo estaremos anunciando. Hasta poco, digamos. El que esté interesado, o sea, puede seguirnos en emerge.io, es de emerge.io.
Entonces, ahorita, realmente estamos reenergizados porque el timing es realmente del momento. O sea, todo lo que está pasando con Facebook, con Microsoft, con Apple. Se han unido también nuevos inversionistas, líderes de opinión en lo que es el metaverso. Uno de los principales se llama Matthew Ball, que es el primero que le entrevistó a Mark Zuckerberg después del rebranding. Se unió también, así como uno de los cofundadores de Twitch, a la ronda. Y claro, ahorita no estamos en ronda formalmente, lo que queríamos, sino que como estamos próximos al lanzamiento, queríamos simplemente salir un poco con fuerza y luego levantar la siguiente ronda, que es lo que nos permitiría ya escalar el producto de consumo. Entonces, estamos cerca de eso, ya vamos a anunciar más próximamente a inicios del próximo año, pero más que nada entusiasmados ahorita del momento en el que estamos. En Ecuador, evidentemente, la cultura de inversión de riesgo, porque yo tengo inversión de riesgo, el apostar por una startup o por un emprendimiento en general, está cambiando con el tiempo, pero estamos mucho más lejos de lo que están los países desarrollados en ese sentido, porque aquí la cultura es más de inversiones de rendimiento más bajo, pero más seguro, ¿no? Entonces, temas inmobiliarios, temas en el sistema financiero. Sin embargo, ha ido cambiando esto en los últimos años. La cultura de inversión de riesgo está saliendo a flote a través justamente de clubes de inversión, Ángel, que existen en el país. Hay un par en Quito, hay un par en Guayaquil, y están surgiendo otras ciudades. Y es verdad que, aunque es difícil acceder a ese tipo de inversiones, es ahora más factible que antes, sin duda alguna. Y también la legislación, un poco en Ecuador, ha logrado ir moldeando esta cultura que está surgiendo y afianzándose a través de la ley de emprendimiento, donde justamente, y la reforma de la ley de compañías, donde nacen nuevas especies societarias, donde se apalancan formas de inversión, crowdfunding, fundraising, temas justamente de inversión pública, y obviamente esto ha coadyuvado para que el ecosistema en Ecuador se vaya madurando, ¿no? El ecosistema para inversiones y para apoyar emprendimientos. Falta mucho por hacer en el ámbito financiero, la banca pública, la banca privada también juega un papel importante. En el caso de ustedes, Mauro entendería que no entró la banca, de lo que tú nos cuentas, ha sido más fondos de inversión o inversionistas privados, pero también la banca puede ser un mecanismo importante, dependiendo obviamente de la tasa de interés. Tal vez, Mauri, algún comentario final que nos quieras dar tú, dirigirte a estos emprendedores, a estos jóvenes, también adultos, porque no hay edad para emprender, pero sin duda los jóvenes son los que más están emprendiendo. Ecuador ha sido más un país de empresas familiares y está rompiéndose un poco ese paradigma a través justamente de startups y de emprendimientos que se apalancan en inversiones a través de estos actores externos. Ya no es solamente financiamiento familiar. ¿Tú qué nos podrías decir como conclusión de tu experiencia? ¿Algún mensaje que quieras dar a quienes nos escuchan en este podcast? Primero, muchas gracias. Ojalá para poco de mi historia pueda ayudar a otros su camino, y más que nada me pongo a disposición también de quien quiera saber más. Yo creo que, encantado de conectarme un poco con emprendedores que quieran un poco saber un poco más de detalle de los diferentes retos y en lo que pueda ayudar. Me encantaría ponerme a disposición de otros ecuatorianos que un poco enfrentando diferentes retos y creo que es un momento ideal también justamente tienes grandes startups ecuatorianos, algo que antes no se veía, que un poco cada vez ves más inversión en América Latina, ves más inversión en abriéndose en Ecuador y en diferentes rubros, no solo pero tienes en fintech, tienes grandes proyectos en hardware, inclusive por otros lados. Y yo creo, simplemente el mundo está cambiando a un ritmo que un poco, y regresando un poco al tema del metaverso. El metaverso es un punto de convergencia entre realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, cripto, NFTs, hay tantas cosas que un poco
si el marco legal no se mueve con ese nivel de agilidad, un poco nos quedamos atrás. Entonces, yo creo que el marco legal juega también un papel importante en cómo creas justamente estos, en cómo te mueves y te adaptas a estas oportunidades. Y ahora, un poco con todo interconectado, creo que tienes tantos recursos para aprender de mejores prácticas, de cómo levantar en diferentes industrias. Es un buen momento para emprendedores. Creo que un poco está lleno de oportunidades porque al ritmo que cambia simplemente se abren nuevos nichos y nuevas oportunidades. Y hay grandes problemas globales que atacar. Entonces, más que nada, ojalá surjan mucho más de emprendimientos ecuatorianos y encantado de apoyar en lo que pueda. Agradezco por tu tiempo y al resto de las personas que nos están siguiendo en este podcast, pues agradecer también por escucharnos y esperamos que sigan pendientes de los siguientes episodios. Te esperamos en nuestra siguiente programación. Conoce más sobre nuestra firma en www.solines.es y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Recuerda suscribirte y obtén el mejor contenido que de ley te sirve.